Estimados participantes, continuando con nuestra... Bien, estimados participantes, continuando con nuestra capacitación, ahora vamos a desarrollar las recomendaciones de seguridad en las actividades que implica trabajos en caliente. Entre ellas tenemos el oxicorte, la soldadura y lo que es esmerilado. Si bien es cierto, puede haber más actividades asociadas a trabajos en caliente, pero creo que estas son las más comunes o las que más nosotros conocemos. Hablaremos de cada uno de ellos de forma resumida, tocaremos los principales peligros y riesgos y también las medidas de seguridad que tenemos que implementar. Si comenzamos con el oxicorte, ¿no? Este es un proceso de soldadura, ¿no? En este proceso de soldadura, el calor necesario para calentar la pieza y el metal aportado, luego fundirlos, procede de una llama de alta temperatura, obtenida por la mezcla de acetileno con el oxígeno, alcanzando temperaturas de 3100 grados centígrados. Componentes: válvula y manómetro, válvula antirretorno, boquillas y sopletes, cilindros sin abolladuras, mangueras en buen estado y también los carritos. No hay que tomar en cuenta que para poder llevar a cabo esta operación de oxicorte se requiere utilizar dos gases bien conocidos, ¿no? El oxígeno y el acetileno. Oxígeno color verde, acetileno color rojo. Asimismo, también tenemos las válvulas, ¿no? Válvula y manómetro, válvula antirretorno, muy importante. Las boquillas y sopletes, los cilindros que estén en buen estado sin abolladuras y también las mangueras que estén sin doblez, que no estén cortados, que estén en buenas condiciones, y el carrito que se usa para trasladar, que esté en buenas condiciones, que los cilindros se puedan asegurar, ¿no? Con cadenas, para evitar que pueda quizás caerse o volcarse el cilindro. Dice, alcanzando temperaturas de 3100 grados centígrados. Bueno, alta temperatura, por eso se habla que es un trabajo en caliente, porque hablamos de riesgo también de incendios y explosiones. Viendo algunos puntos importantes del oxicorte, los cilindros de oxígeno, válvulas, acoplamientos, reguladores, mangueras y otros accesorios se mantendrán libres de grasas, aceites y otras sustancias inflamables o explosivas. Los cilindros, equipos, tuberías, mangueras u otros accesorios de un tipo gas no deben intercambiarse con los de otros gases diferentes. Cuando se junten mangueras de oxígeno y acetileno, deben dejarse libres y visibles 2/3 de la longitud de las mangueras, pegue solo tramos de 4 pulgadas cada 12 pulgadas. Muy importante tomar en cuenta estos puntos, ¿no? Para poder evitar una mala manipulación también, ¿no? Y también usar las válvulas reguladoras que correspondan, ¿no? Con los manómetros, tanto de acetileno y también lo que es del oxígeno y también las mangueras que tienen los colores para poder diferenciarlos. Las mangueras con longitudes de hasta 50 metros, estamos hablando de mangueras muy largas, ¿no? No pueden tener dobleces, no pueden estar doblados, ¿no? En otras palabras, tienen que estar no totalmente extendidos. La presencia de dobleces para alcanzar compartimientos superiores debe tener la aprobación de el área de seguridad, salud y medio ambiente, que verificará que no haya riesgo de fuga en el punto. Los cilindros deberán contar con el certificado de prueba hidrostática. El traslado de cilindros de gases en vehículos deberá realizarse asegurando los mismos en forma vertical. Es muy importante. El certificado de prueba hidrostática. Recuerden que los cilindros de gases comprimidos tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Porque el gas está a presión, está, ¿no? Su mismo nombre lo dice, gas comprimido. Entonces, si el tanque está en malas condiciones o puede tener perforaciones, puede haber fugas, incluso explosiones, ¿no? Recuerden, por ejemplo, los extintores, ¿no? Los extintores también son pequeños cilindros de gases comprimidos. En este caso, el gas comprimido es el agente extintor, ¿no? Lo que está a presión. Entonces, cuando tú activas el extintor, el agente extintor sale a presión. Algo similar son los cilindros de gases, ¿no? Por eso al extintor se le pasa prueba hidrostática. Asimismo, también a los cilindros de gases también se les pasa
se le tiene que pasar prueba hidrostática para ver que esté en óptimas condiciones y minimizar al máximo el riesgo de fugas o explosiones. El traslado de cilindros de gases en vehículos deberá realizarse asegurando los mismos en forma vertical. No, todo cilindro, estimados, cuando se almacene o se traslade, tiene que ser en vertical, nunca echados, nunca recostados o de costado, no, siempre en posición vertical. Cuando se trasladan, tiene que estar asegurado en los carritos con cadenas. Y cuando se almacenan, también tiene que estar asegurado con cadenas o con cintas, tercera parte y dos tercios. El encendido del soplete debe realizarse con un dispositivo apropiado, encendedor de soplete, ¿no? Ahí como ven un chispero, justo ahí están viendo en la diapositiva. Ya no intenten encender de manera artesanal o de manera espontánea, tiene que ser con un dispositivo apropiado, ¿no? Que sirva para esa función específica. Bien, bueno, acá vemos una imagen creo que ya mucho más concreta que nos puede dar mejor luz de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí tenemos una carretilla, un carrito donde se trasladan los cilindros de gases. Ahí está el oxígeno y acetileno, ¿no? El color rojo y color verde. Por ejemplo, vemos algunas características. Mangueras color verde transporta oxígeno, color rojo transporta acetileno, ¿no? Eso es muy importante también siempre diferenciarlo. Y como pueden ver, los cilindros están asegurados con cadenas. Gorro o capucha protectora de válvula. Bueno, algunos lo llaman el capuchón, ¿no? Capuchón o casquete, que es lo que protege la válvula para evitar que se pueda golpear, ¿no? A veces hay fugas que se pueden dar, fugas o se puede dar también un tipo de desprendimiento de la válvula y eso puede ser peligroso. Válvula dosificadora, ¿no? También la válvula reguladora también se llama de esa manera. Mezclador de oxígeno y acetileno con sus respectivas válvulas también, que a veces ya parte del soplete. Válvula de inyección de oxígeno utilizada para corte. Cilindro de color rojo o zapote, su contenido es acetileno, ¿no? El color característico. Manómetros indicadores de presión en cilindro y en consumo. Válvula de control del cilindro, válvula de seguridad del cilindro. Cilindro de color verde o blanco, su contenido es oxígeno. Bueno, mayormente es verde, ¿no? El oxígeno es un color característico, incluso ya está normado en la norma técnica peruana, se establece que es verde el oxígeno. Boquillas, de acuerdo a la labor a realizar. Carro transportador de equipo de soldadura debe estar provisto de cadena para asegurar los cilindros. Otro punto a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, puede ser dos tercios o tercera parte, ¿no? En este caso es tercera parte. Depende de cuánto quieres asegurarlo y siempre la carretilla tiene que estar ligeramente inclinada, ¿no? No está en 90 grados, sino inclinada para minimizar el riesgo de que pueda inclinarse, pueda voltearse el cilindro y también muy importante la manguera que esté, ¿no? doblada correctamente para evitar los dobleces. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más tenemos? Antes de usar los equipos, revíselo para asegurarse que no haya fugas por las válvulas o conexiones, que los manómetros están en buen estado de operación, que las mangueras no presenten cortes o rajaduras, que los sopletes estén operativos y sin fallas, que se cuenten con sistemas antirretorno de llama, llamado el flashback, ¿no? O simplemente la válvula antirretorno, que el sistema antirretorno de llama se colocará entre el soplete y la manguera o entre la manguera y el equipo de corte. Claro, siempre de tal manera que evite que la llama, la flama retorne hasta el cilindro, ¿no? Ya sea que esté entre el soplete y la manguera o entre la manguera y el equipo de corte. ¿Ok? También podemos identificar un checklist de inspección de equipos de oxiacetileno, un checklist de preuso, ¿no? Donde se identifique cada estos elementos que hemos hablado aquí, justamente en el checklist se puede verificar si está en buenas condiciones. No está de más, ¿no? Un checklist para trabajo de oxicorte incluiría justamente cada elemento que hemos visto y ahí ya el operador puede ir verificando con la lista de verificación si está en óptimas condiciones. Válvula antirretorno, ¿qué es? Es un dispositivo
que se opone a la propagación del frente de llama o la extingue, retroceso o descomposición. El dispositivo de seguridad proporciona una protección contra un retorno de llama a lo largo de la línea de gas a 2 veces la velocidad del sonido. Estamos hablando de, puede retornar de forma rápida, brusca, y eso que puede ocasionar, si llega al tanque de gas, de oxígeno, puede ocasionar una explosión. Por eso es muy peligroso y por eso siempre esta válvula antirretorno tiene que ser parte de los dispositivos de seguridad que tengamos ya en el equipo instalado. ¿Okay? Así que es parte de, siempre hay que tenerlo ¿no? instalado en el equipo. ¿No? Como se dice, justamente aquí, puede estar entre el soplete y la manguera o entre la manguera y el equipo de corte, ¿no? Dependiendo cómo lo quieran instalar. ¿Qué más? Antes de usar los equipos, revíselo para asegurar que el soplete se usará a una distancia mínima de 5 metros de los cilindros de gas. Claro, que los cilindros de gas no pueden estar cerca de la zona caliente, de la zona de trabajo, porque son gases combustibles, gases inflamables, ¿no? Hay riesgo de que pueda haber una reacción violenta, por eso hay que separar lo mínimo 5 metros. Si se puede separar más, en buena hora, ¿no? No hay problema. Los cilindros se mantendrán verticales, eso ya hemos comentado, asegurándolos con correas o cadenas a estructuras fijas o carretillas estables. Se debe almacenar por separado los cilindros llenos y vacíos. Eso también es importante. Almacenar por separado cilindros llenos y vacíos. Y también pueden estar identificados con un cartel, ¿no? Las válvulas permanecerán cerradas cuando los equipos no están en uso, cerradas y aseguradas con su capuchón o su protector de válvula para evitar que pueda golpearse y que la válvula pueda desprenderse o que pueda haber fugas. Los casquetes para válvulas a los capuchones deberán estar permanentemente en los cilindros cuando no está en uso y los cilindros se deben almacenar por separado de materiales incompatibles como pinturas, aceites y disolventes mínimo 6 metros de distancias, a mínimo 6 metros de separación. Esa es la recomendación, ¿no? Principal para el caso de los cilindros de gases comprimidos, porque son gases inflamables. Ahora, recuerden que siempre recalcando la última recomendación, los cilindros de gases son incompatibles con aceites, disolventes o pinturas. Por lo tanto, tienen que estar separados mínimo 6 metros. Así el aceite, la pintura o disolvente estén en el armario, igual tiene que separar los 6 metros, no lo vayan a juntar ni mezclar. Y también ahí añadiendo un punto más, los cilindros tienen que almacenarse en lugares ventilados, lugares abiertos, ¿no? Bajo sombra, o sea, que no le den los rayos solares directamente porque eso es muy peligroso. Recomendaciones de seguridad, los cables y conductores se protegerán de ser aplastados o dañados. Los terminales para conducción de soldadura se protegerán para evitar contactos casuales con el personal o objetos metálicos. Aquí estamos hablando ya de lo que es soldadura eléctrica, que también es un trabajo en caliente, un trabajo diferente al oxicorte que hemos visto, pero también muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, los cables y conductores deben protegerse de ser aplastados y dañados porque estamos hablando de que transportan energía, energía eléctrica. Estamos hablando que la máquina de soldar requiere energía eléctrica para su funcionamiento. Entonces, si bien es cierto, son vulcanizados, están protegidos, tienen su aislante, pero hay que evitar que se dañe igual. Los terminales para conducción de soldaduras se protegerán para evitar contactos casuales con el personal u objetos metálicos. No utilizar cables en mal estado, parchados con la cobertura deteriorada o conductores expuestos para transportar la corriente. Cuando el terminal de trabajo está conectado a tierra, se debe tener cuidado de ver que la pieza a soldar no esté conectada a tierra por separado. La conexión a tierra del bastidor de la soldadura debe estar en buen estado, o sea, en buenas condiciones. ¿Qué más tenemos? Recomendaciones más. Los equipos se inspeccionarán para verificar. Claro, hablamos del preuso también. De todas maneras, una inspección de preuso antes de iniciar, ¿no? Acumulaciones de polvo que interfieran con la ventilación o el aislamiento. Fugas de combustible y acumulación de agua en las máquinas a motor, porque son equipos eléctricos.
Las máquinas que se hayan mojado se secarán antes de usarlas y deberán ser verificadas por especialistas, ¿no? Las máquinas que se hayan mojado. Los portaelectrodos no se enfriarán mediante inmersión en agua. El dispositivo utilizado para transportar electrodos debe prevenir el contacto con la humedad, incluso la atmósfera, también atmosférica. Pero recuerden que portaelectrodos, ¿no? Es donde tú vas a, son como las pinzas, ¿no? Que tú vas a agarrar el electrodo para luego hacer la soldadura. Entonces, ahí puede haber un tema también de conducción de electricidad, por eso no tiene que humedecerse, no tener mucho contacto con humedad, con agua, porque el agua es un conductor eléctrico, ya lo hemos comentado anteriormente también. Recomendaciones de seguridad: cuando el soldador deje el puesto de trabajo, la máquina se apagará y desconectará la fuente de energía. Punto importante. La máquina se apagará cuando se vaya a trasladar, pero no podemos trasladar la máquina prendida, ¿no? Hay que apagarlo y hay que desenchufar, pues, ¿no? La fuente de energía. Los portaelectrodos que no se están utilizando se colocarán de tal manera que no hagan contacto eléctrico casual con personas, sujetos, conductores. Los portaelectrodos no se enfriarán mediante inmersión en agua y las escaleras o andamios deben ser no conductores o estar aislados del trabajo y de la tierra también. Claro, si voy a hacer un trabajo en caliente con una máquina eléctrica en un andamio, tiene que ser un andamio no conductor, de material aislante. ¿Por qué? Porque los andamios generalmente son metálicos, ¿no? Fácil puede haber una electrocución ahí del trabajador que está haciendo la actividad, así que tener mucho cuidado. Bien, pasemos a otro tipo de actividad: esmerilado, corte y pulido, ¿no? Esta actividad implica la generación de chispas, ¿no? Proyección de partículas incandescentes, y eso también es peligroso. A ver, como recomendaciones, se debe inspeccionar los esmeriles previamente al inicio de la actividad con el fin de verificar las condiciones de los cables, contactos, disco, entre otros. Eso es importante porque muchas veces, ¿no?, los cables están en mal estado, ¿no? Hay que verificar las tomas que sean industriales y también hay que verificar que los discos estén bien instalados en el equipo, en el esmeril. Todo esmeril debe contar con una guarda, esa es clave, la guarda es parte del equipo, ¿no? Debidamente asegurada. Esta debe colocarse de forma que la mano que sujeta la empuñadura quede protegida del disco. Ya, entonces siempre la guarda es parte fundamental. La guarda tiene que estar instalada siempre que se use el esmeril. Y muy importante también que el disco corresponda al equipo, que sea el adecuado para, en cuanto a lo que es la velocidad, ¿no? Y también las características necesarias. No se usan los discos de desbaste para corte y viceversa. Claro, son diferentes, ¿no? El desbaste es tipo pulido, pues, ¿no? Y el de corte, bueno, su mismo nombre lo dice. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto al uso, porque si no se pueden romper los discos y eso puede ser peligroso. Asimismo, el disco tiene que ser del tamaño correspondiente también al equipo, ¿no? Se debe sujetar firmemente toda pieza de trabajo. Para el esmerilado de piezas pequeñas es necesario utilizar dispositivos o herramientas de sujeción. Qué importante, ¿no? Ahí vemos incluso el equipo, un esmeril, con sus diferentes elementos y partes que tendría que verificarse siempre en una inspección de preuso, ¿no? Una verificación previa para ver que estén en buenas condiciones, ¿no? Mango de agarre de la herramienta, botón trabadisco, ¿no? Botón también de seguridad, el disco de corte que tiene que ser de las características técnicas que corresponde al equipo. El mango de agarre es muy importante porque ese mango ayuda a que tengas la herramienta bajo sujeción, ¿no? Tengas dominio sobre la herramienta. Pero a veces ese mango se pierde porque ese mango se desmonta, ¿no? Se enrosca simplemente en el esmeril y a veces cuando lo desarman se pierde y ya no lo encuentra. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el esmeril con las dos manos, pero eso no es algo ergonómico, ¿no? O sea, para que tengas la herramienta bajo sujeción, el mango te va a ayudar bastante, el mango de agarre. Por ejemplo, el switch de encendido
¿no? La guarda de seguridad que es clave y el cable de corriente eléctrica que incluya la toma industrial, ¿no? El toma industrial IP44, muy importante, y también que la herramienta tenga el doble aislamiento. Eso es clave y fundamental para poder hacer una buena manipulación. Muy bien, ¿qué más tenemos? Recomendaciones de seguridad. No se debe someter el disco a sobreesfuerzos, no laterales o de torsión, ya que la excesiva presión ejercida por los lados puede dañarla a menos que el diseño del disco lo permita. Se debe evitar que algún cuerpo extraño se introduzca en la muela o el protector, claro, entre el disco y la guarda, ¿no?, de protección. No se debe usar los discos de desbaste para corte y viceversa, nuevamente se recalca. Se debe de usar pantallas o biombos de protección para evitar la proyección de esquirlas fuera del área de trabajo, especialmente cuando se trabaje con esmeriles portátiles. Se debe reportar inmediatamente cualquier anomalía que se detecte en la máquina y ponerla fuera de servicio, ¿no? Claro, cuando ya sea antes del uso o ya sea durante la actividad o incluso también cuando termines tu tarea, ¿no? Una inspección rápida del equipo para verificar si ha sufrido algún daño, alguna anomalía, algo que no sea normal, ¿no? Si fuese el caso, inmediatamente lo reportas para que el equipo se saque fuera de servicio y se pueda hacer el mantenimiento o la verificación ya por los especialistas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque a veces los equipos lo usan varios trabajadores, no solamente uno. Entonces, si tú dejas un equipo en mal estado y no reportas, tu compañero puede ser que lo utilice, no lo inspecciona previamente y puede haber también un accidente. Recomendaciones de seguridad para el trabajo de esmerilado, corte y pulido. Se debe llevar ropa de trabajo bien ajustada con las mangas ceñidas a la muñeca. Ojo, cuando hacemos trabajos operativos en zonas donde hay presencia de equipos o máquinas con riesgo de atrapamiento, partes en movimiento, no partes giratorias, siempre debemos de tener, ¿no?, la camisa bien abotonada o en todo caso el traje, el mameluco bien cerrado, bien abotonado también. La camisa dentro del pantalón, ¿no? Hay que evitar usar relojes, anillos, collares, pulseras, ningún elemento colgante en el cuerpo para evitar el riesgo de atrapamiento, ¿ok? No se debe trabajar llevando en las manos anillos o relojes, collares, pulseras, cadenitas, nada, nada en la mano. No se debe trabajar llevando en el cuello bufandas, corbatas o cualquier prenda que cuelgue. Bueno, eso es un poquito más difícil, ¿no? Porque normalmente el operador está con su chaleco o está con su mameluco, ¿no? De trabajo, su ropa de trabajo. Un poquito difícil que alguien también use bufandas, ¿no? A no ser que sea un supervisor, pero si es un supervisor operativo, no debería usar bufandas porque puede estar en una zona de trabajo, puede haber riesgo de atrapamiento. Corbata, un poquito más difícil, ¿no? Un poco más complicado, pero igual se dan las recomendaciones. Se debe evitar llevar cabello largo y sueltos. Estos deben recogerse bajo gorro o prenda similar. Bueno, aquí hay que hacer hincapié en algo, ¿no? Primero, todos los varones siempre deben tener cabello corto, ¿no? Cuando vayan a trabajar, los que hacen labores operativas. Aunque por ahí algunas veces yo he visto algunos que tienen el cabello largo, pero se hacen su colita, ¿no? Bueno, tener mucho cuidado. Dependiendo qué tipo de labor haces, se puede permitir o no, pero siempre los que hacen labores operativas, los que están en planta, cabello corto, ¿no? Para evitar el riesgo de atrapamiento. Ahora, en el caso de las damas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hoy en día hay más mujeres haciendo labores operativas, ¿no? Yo, por ejemplo, he capacitado a muchas damas que son soldadores o hacen trabajos operativos, no son operarios, ¿no? Mecánicos, por ejemplo, hacen trabajo desmerilado y pulido, son supervisoras, ¿no? O también he capacitado mujeres que son conductores, ¿no?, de vehículos livianos o pesados. Entonces, si las mujeres van a estar a planta, cabello amarrado y recogido, o sea, no cabello suelto, ni tampoco la colita que esté fuera del casco, no, cabello amarrado, recogido y dentro del casco, ¿no? Que no haya ningún elemento suelto, ninguna colita que suelte nada, para evitar el riesgo de atrapamiento.
y de hecho tampoco nada de bufandas. Mantenga la herramienta limpia y sin aceite ni grasa. Bueno, eso sería parte del orden y limpieza y también la buena gestión de la herramienta, ¿no? Las herramientas, mantenerlas limpias, después de cada trabajo una limpieza para limpiarlos de las grasas o los aceites, ¿no? Y así evitar también que se nos pueda resbalar o que pueda haber alguna condición de riesgo. Ya eso también tomando siempre en consideración. Muy bien, recomendaciones adicionales, por ejemplo, en el tema de limpieza y mantenimiento, los trabajos de comprobación, ajuste, limpieza y mantenimiento se deben realizar por personal capacitado. Cuando se quiten las guardas de protección para efectuar reparaciones o limpieza, estas deben ser colocadas nuevamente antes de poner en marcha la máquina. Bueno, hay que tener acá mucho cuidado, ¿no? Si mi equipo, por ejemplo, mi herramienta de poder, como ven en la imagen, ahí parece que un esmeril lo ha desarmado el compañero. Si mi equipo sufre alguna falla, bueno, hay que mandarlo al proveedor, ¿no? El proveedor seguramente tiene contacto con el fabricante y ya los especialistas del fabricante tendrían que revisarlo. No es un tema sencillo, ¿no? Ahora, si por ahí hay una persona en mi empresa que conoce, quizás lo desarme, de repente vamos a improvisar, ¿no? No se recomienda, ¿no? Que uno mismo haga mantenimiento de sus propias herramientas, porque las herramientas de poder responden a normas de fabricación internacionales. O sea, no es simplemente ya lo desarmo, lo armo y lo uso, no. No, hay que cumplir ciertos criterios, ciertas normas para hacer su mantenimiento, su limpieza. Entonces, lo podemos limpiar, sí, pero no lo recomiendo que lo desarmemos. Haga una limpieza externa, pero no desarmarlo así como ven en la imagen, ¿no? Porque eso puede implicar en que una mala manipulación, un cambio de pieza y ya la herramienta puede fallar. Recuerden que es una herramienta eléctrica, ¿no? Entonces puede haber una mala manipulación y por ende pues, eso puede terminar en un accidente grave o mortal. Entonces cualquier fallo en el equipo lo mandamos al proveedor, ¿no? Que él se encargue ya de enviarme el operativo nuevamente. Otros controles especiales, ¿no? En el caso de soldadura MIG, MAG, TIC, arco sumergido, consultar el manual de operación y de seguridad del fabricante. Bueno, estos trabajos, estas soldaduras son especiales. MIG, MAG, TIC son soldaduras especiales, no son los estándares que normalmente vemos, ¿no? En las empresas. Y esto, de hecho, que lo hace personal calificado, ¿no? Cuando hablamos de soldadores, hay niveles también de soldadores, ¿no? Hay niveles. Estos que ves aquí, MIG, MAG, TIC, son los niveles superiores. Eso no lo hace cualquier soldador. Estos soldadores, claro, son capacitados, pasan evaluaciones. Entonces, hablamos ya de otro tipo de actividades. Por eso, como no son tan comunes, para verificar las medidas de seguridad, bueno, hay que ver el manual de operación y también lo que el fabricante recomienda. En otras palabras, lo que hemos visto aquí son para trabajos en caliente estándares, ¿no? Que normalmente son más comunes en las empresas, pero labores más específicas, no seguir las recomendaciones del fabricante, el manual de operación o en todo caso, no pedir una capacitación específica ya al fabricante o un especialista en la materia, ¿no? Para que pueda orientarnos. Hay que prestar especial cuidado a las actividades complementarias cuando utilizamos rotomartillos, iluminación, ventiladores. No se debe verificar siempre la conexión a tableros normalizados y con las correspondientes protecciones térmicas y diferenciales. Claro, un rotomartillo o un martillo neumático no son equipos, herramientas de poder, claro, de mayor potencia, ¿no? A diferencia de un taladro o un esmeril, son, se puede decir, herramientas de poder más peligrosas para utilizar, ¿no? Por eso las conexiones eléctricas tienen que ser industriales a tableros normalizados, ¿no? Tableros en óptimas condiciones y con todas las medidas de seguridad, ¿no? Las protecciones térmicas y diferenciales. Incluso, ¿no? Incluso para poder usar esos equipos, ¿no? Como ven ahí en la imagen, por ejemplo, si quieren romper una vereda, una pared o el techo de concreto, ahí se usa un rotomartillo, ¿no? Un martillo neumático también se utiliza. Ahora, ese que ves en la imagen es pequeño, hay más grandes, ¿no? Por ejemplo, cuando son más grandes, a partir de 25 kilos de peso, ya se recomienda que se manipule de dos personas, ¿no? Para que se pueda manipular correctamente.
Asimismo, ahí, por ejemplo, para ese tipo de rotomartillo, martillo neumático, se recomienda usar el protector metatarsal. Ahí, según veo en la foto, ahí creo que no lo está usando, ¿no? El protector metatarsal protege la parte del empeine, ¿no? Lo que se le llama el metatarso, que es la parte superior del pie, para evitar perforaciones. Ok, entonces, claro, estos son trabajos también con equipos más sofisticados, por lo tanto, también requiere seguir algunos lineamientos específicos, ¿no? La operación de picado y taladrado en lugares donde exista presencia de elementos inflamables, combustibles, explosivos o en áreas críticas debe considerarse trabajos en caliente y requieren permisos a un petar. Ojo, ojo, acá hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Operación de picado y taladrado, donde haya material inflamable cerca, también se puede considerar como trabajo en caliente. Si bien es cierto, no es soldadura, no es oxicorte, no es esmerilado, pero el mismo proceso de picar o taladrar concreto puede generar fuente de ignición, puede generar temperaturas, puede generar que por la misma fricción la temperatura se eleve, puede generar pequeñas chispas. Ustedes habrán visto seguramente, ¿no? Cuando a veces por ahí están picando el piso y a veces salen chispas, ¿no? Por ahí encuentran una piedra y fricciona y crea chispas. Y eso también puede generar fuente de ignición, incendios y explosiones. Entonces, no se sorprendan que después de un análisis te piden que hagas un petar, ¿no? Para trabajos en caliente. Así no sea soldadura, oxicorte o esmerilado. ¿Ok? Todo se sujeta a la evaluación de riesgos, ¿no? Por eso, todo trabajo es diferente. Hay que evaluar el área y también si hay material inflamable cerca al lugar. Muy bien, estimados. Entonces, en esta parte hemos visto, hemos desarrollado a modo de ejemplo, tres tipos de trabajos en caliente, quizás los más comunes, ¿no? Lo que es soldadura eléctrica, oxicorte con gases comprimidos, ¿no? Lo que es oxígeno y acetileno, y lo que es esmerilado, corte y pulido, ¿no? Creo que estas recomendaciones te van a servir para poder hacer el trabajo más seguro y también para poder prevenir, que es lo que queremos, ¿no? Siempre hacer la inspección de preuso de los equipos, los materiales y herramientas que se usen y también estar correctamente equipado para protegernos.